Shalom, buenas tardes. Que el Eterno nos continúe bendiciendo. Bendito sea el nombre del Dios de Israel. Continuamos entonces de todas formas. Continuamos con el estudio de Yohanan Marcus. Sí, hemos quedado en el capítulo 12, en el pasú 34, creo que era. Sí, hemos quedado en ese texto, ¿sí? Así que vamos a continuar ahí. Le damos gracias al Creador por los que estamos aprendiendo, por lo que aprendemos y por lo que seguiremos aprendiendo, obviamente. ¿Sí? Bendito sea el nombre del Eterno, que el Eterno nos guarde y que nos dé un espíritu de revelación y entendimiento. ¿Sí? Les doy la bienvenida nuevamente a todos. Entonces comenzamos con la lectura, ¿vale? Bueno. Decíamos entonces que hemos quedado en un texto, en un pasuk, exactamente Juan Marcos 12:35. Hemos dicho que no íbamos a andar mucho en el tema porque hay una charla sobre este salmo, el salmo exactamente 110, ¿sí? Sin embargo, pues vamos en eso. Dice la escritura así, vamos a seguir leyéndolo. Enseñando a Yeshua en el templo, decía, ¿cómo dicen los profetas que el Cristo es hijo de David? ¿Cómo dicen? ¿Cierto? ¿Cómo dicen? Porque el mismo David dijo por la presencia divina, dijo al Señor a mi Señor, ¿sí? Dijo el Adonai a Adón, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? La gran multitud del pueblo le oía de buena manera. Decía, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas y que gustan andar, guardaos de los escribas que gustan andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Ya estamos abriendo sobre todo muchísimo esta semana sobre qué es una sinagoga. ¿Sí? Yo siempre tuve la inquietud de que viéramos qué era una sinagoga y estamos aprendiendo muchísimo. ¿Sí? Hemos aprendido bastante de lo que es una sinagoga. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda, me adelanté, que devoran de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Óigame bien, dice que ellos van a recibir mayor condenación. Es de pietismo. Estando Jesús 41, sentado delante del arca de la ofrenda, dicen, sí leí por ahí que habían más o menos unas 13 arcas alrededor del templo y que habían unas arcas especiales para las viudas. Entonces que él estratégicamente se ha colocado en ese punto para hacer o para enseñar esto. Vuelvo y repito lo que leí. Lo leí solamente en dos partes. No me consta que hayan habido 13 lugares específicos del templo para recoger este tipo de ofrendas, ¿sí? Así como el alfolí, que es el cosito ese que nos hacían cargar para que la gente depositara su ofrenda. Nosotros casi que morimos con esa versión, que el alfolí era la cosita donde echaban las monedas y los billetes, los cheques. Ahora pasan el voucher, el lector, ¿no? De tarjeta. Ya. Entonces el datáfono se convirtió en alfolí también. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Bueno, parece perfecto que muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas. ¿Sí? Uno dice que es la 80ª parte de un diario. Por ahí vi la conversión, dice que es $0.25 diario. O sea, un cuarto de $1, no diario, es $0.25. El dólar está a 4.000, la cuarta parte sería algo así como 1.000 pesos. Creo que eso fue lo que echó la señora, ¿sí? Y entonces Yeshua, delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas. Viuda pobre y echó 2 blancas, ¿sí? O sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo
de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, ¿sí? Porque todos han echado de lo que les sobra, ¿sí? Todos han echado de lo que les sobra. Entonces llamaron y les dijo, de cierto os digo que la viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo el sustento, ¿sí? Bueno, sustento de un diario, ¿sí? Y dice que era una viuda pobre. Entonces aquí nos está midiendo, Yeshua nos está diciendo que esto no se trata de las grandes cantidades o de las pocas cantidades. Entonces, el Creador no nos evita que nosotros demos, ni más faltaba. Pablo ha dejado algo resuelto siempre. Dice, mire muchachos, que el primer día de la semana aparte conforme fueron prosperados, ¿sí? Cada uno aparte, cada uno de conforme propuso en su corazón, no conforme yo le propongo, ni conforme yo lo seduzco, no, ni más faltaba, ¿sí? La gente tiene que dar voluntariamente. Si usted voluntariamente no quiere dar absolutamente nada, pues no dio absolutamente nada. Por eso la ventaja de personas que enseñamos, cierto, que aparte de practicar enseñamos a otros, que tenemos nuestros propios trabajos. En nuestros casos siempre nos ha gustado tener nuestros propios trabajos. ¿Por qué? Porque no queremos seducir a la gente a precisamente eso, montarles falsas expectativas para moverles sus bolsillos. Pablo también dice, ¿cierto?, que aquel que predique el evangelio viva de él, aunque él decía, yo no quiero ser ¿qué? Carga para nadie. También podía tener, dice ella, hay un título, dice en Reina Valera, dice, los derechos de un apóstol, podría traer una hermana como esposa. Sin embargo, él dice, yo quisiera que todos fueran como yo, sí, que no tuvieran aflicción de la carne, o sea, que fueran solteros. Bueno, perfecto. Pero acuérdense que así también el Creador ha dispuesto, sí, que las escuelas, porque nosotros seguimos una escuela, la escuela de Yeshua HaMashiach, donde uno solo es nuestro rabí, el rabí Yeshua, ¿cierto? Entonces ha dispuesto que cada primer día de la semana, es decir, después del Shabbat, usted aparte algo, ¿sí? No lo que le sobre, tampoco lo que le falta, no con lo que usted va a echar de buena o de mala manera. No, está diciendo que aparte algo y lo ponga, lo deposite, ¿sí? Dentro de lo que se recoge de las ofrendas. No vamos a hacer un plan seductor para moverle a usted el dinero. No vamos a hacer lo que tenemos, lo recibimos de bien y por gracia. Eso es todo. Gracias siempre a las personas que ofrendan, ¿sí? Que hacen una ofrenda a mi nombre, lo hacen a nombre de Sergio. Bueno, cada uno da conforme a sus posibilidades. Si su posibilidad está en 1,000 pesos y lo dio, pues Yeshua es el que dice, sí, usted dio todo lo que tenía, me parece perfecto. Eso está muy bien. Acuérdese que diezmos no se recogen, ¿sí? Y no vamos a quemar pólvora en eso, porque creo que el grupo está bien adiestrado en ese sentido, que diezmos no se recogen. Eso es un negocio de la gente, ¿sí? De los predicadores. Siguen acentuándose en eso. Hay muchas corrientes mesiánicas que también recogen diezmos. Me parece una falacia, una mentira, una vulgar presunción recoger de la gente sus diezmos. No. Ahora, que una cosa es que yo los pida, y otra cosa es que a mí me los den. Si alguien me quiere ordenar a mí, sabrá Dios. Primero que todo, no le pregunto cuánto diezmo usted, eso no me interesa, man. Si usted considera que ese es su diezmo, pues es su diezmo, pero eso no lo voy a pedir yo, ¿vale? Ni nadie, aquí el grupo, ni más faltaba, ¿vale? Bueno, sigamos entonces. ¿Qué es que mi izquierda no sepa lo que yo derecha? Lo que ofrendamos, lo ofrendamos por gracia, sin esperar nada a cambio del Creador. Pablo obviamente dice que el Eterno da semilla al que siembra, y el que más sembró, pues obviamente más cosechó. Eso es un rédito de la... No quiere decir que si usted sembró 200, él va a venir con 500. No. No, porque eso no es lo que está viendo el Creador. El Creador lo que está generando en mí son los actos que llama acá misericordia, ¿sí? Que el Eterno cada día educa más mi misericordia, no educa cada día más mi bolsillo. Entonces la gente, tampoco es que ese texto diga que el que más sembró más cosechó.
no porque la intención no es material, la intención siempre es de tipo espiritual, que voy comprendiendo cada día más mi desapego a lo material, no mi intención de recibir más, porque entonces se me vuelve un negocio. Pablo estaría planteando un negocio, que usted sembró 50 pesos y que el Eterno le tiene que traer 200 a la brava. No, es mi desapego a la materia, mi desapego a lo que está a mi alrededor, que pues, lo necesitamos. Aquí necesitamos, ojalá anoche estaba pidiendo al creador, regálanos un sistema de audio, el mejor por favor que tú tengas por ahí en una bodega, porque lo necesitamos, sí, porque pues para los videos, cámaras, etcétera, se necesitan muchas cosas y le pido al creador que nos lo supla. Sí, no se lo estoy pidiendo a ustedes, se lo pido al creador. Que él toque los corazones. Sí, puede ser que nos devoremos 50 años, puede ser que muera sin verlos, pero que coloque eso en los corazones de las personas, ni siquiera en los bolsillos, porque no se trata del bolsillo, se trata de lo que está dentro de nosotros, nuestra misericordia. Por eso se llama Sedaká, en el término pues hebreo. ¿Ahí? ¿Vale? Sigamos entonces. 13. Dice, saliendo Yeshua del templo, le dijo uno de sus discípulos, Rabí, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Yeshua respondió y le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Obviamente nosotros sabemos que la estructura del templo no quedaba mayor cosa de lo que era originaria que ha levantado Shelomo, Salomón, sino por el contrario han sido colocadas muchas gritas alrededor y muchas estructuras de pozos, sí, y pues estaba haciendo también creo con adornos de la gente, sí, la básica, a diferencia del Mizcán. Por eso creo, cuando me siento a leer que sobre el templo pues tenemos cosas, conceptos, y también hay una arquitectura que estudiar, un formato, pero desde el punto de vista espiritual siento que el Mizcán nos transmite muchísimo más que el templo, porque el templo de por sí en su sola entrada ya tiene una incidencia egipcia de parte de Shelomo, de Salomón, mientras que el tabernáculo sí estaba prácticamente como el Eterno lo ha mandado decir, así se hizo. Y pues habían muchas estructuras alrededor del templo. Lo que conocemos hoy como templo no es, ¿sí? Hay muchas cosas que no fue movido, fue alzado en su parte arquitectónica, así que no es como tal el templo de Salomón lo que se ve, es lo que queda, ¿no? El muro. Pero me imagino que se refiere a algunas estructuras que estaban haciendo a su alrededor para verlo bonito y en fin, etcétera. Pero él dice, miren, de esto no va a quedar absolutamente nada, ¿sí? Y eso pues es realmente lo que ocurrió, ¿sí? 70 años después, pues obviamente se produce la destrucción del templo. Y pues al respecto creo que no habría mucho que añadir, ¿sí? Pasemos entonces a Juan Marcos, al 3. Señales antes del fin. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas, o sea, lo que le acaba de decir la destrucción, ¿sí? Dice, ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Obviamente el interlocutor no narra qué más fue lo que les contó, qué más señales estaba hablando de él al respecto, no, sino solamente habla, Juan Marcos al menos habla exclusivamente de lo que va a ocurrir en el templo, no habla de otras señales, sino me dice cuándo va a ocurrir todo esto, y dice, o sea, lo que es la destrucción total, la ira venidera, ¿sí? Lo que hablaba Daniel, Daniel 7, Daniel 9. Imagino que él hace un recuento que Juan Marcos no lo pone aquí, no lo plasma, pero los discípulos preguntan, ¿cuándo va a ocurrir todo esto? Dice, Yeshua respondiendo comenzó a decir, mirad, antes que todo, hermanos, lo primero que dice Yeshua es algo que me encanta, mirad que nadie os engañe. Celosísimo nosotros de dar fechas, man, ¿sí? Nosotros estamos, primero porque yo, en mi concepto, el libro de Revelaciones siempre ha sido un libro manoseado, ¿sí? Es un libro que le han puesto puntos y comas por todo lado que no tenía, a lo que Yeshua estaría hablando en esta época, porque está diciendo algo, mirad que nadie os engañe, nadie es nadie, se lo está diciendo a judíos que están sentados ahí, no lo está diciendo a gentiles, se lo está diciendo a judíos, a los que está diciendo ahorita, que es Pedro, que es Jacobo, que es Juan, mirad que nadie os engañe, ¿sí? O sea que por eso nuestra
no necesidad, pero estar al tanto de nuestros hermanos de Judá que predican, que enseñan, a qué están dedicados. Y obviamente nosotros estamos entendidos que si hay algo que está apartado de la Torá hoy es precisamente la casa de Judá. Hay unos grupos muy pequeños que están volviendo, igual que nosotros, grupos pequeños que estamos jalando la pita para volver a la Torá, volver al centro de la fe hebrea. No, hay mucha gente que está metida Talmud meramente, Mishnah y Gemara, a lo que dé, ¿sí? Y ahí muchos de ellos se extrayeron ya a Kabbalah, al Zohar, ¿sí? Y ahí van en ese cuento, pero la Torá está distante, hermano, muy lejos. Por eso dice, erráis porque desconocéis las escrituras. Dice, abolís el mandamiento por la tradición, por vuestra tradición. Están aboliendo en sí la Torá y no la están cumpliendo. Toda la parafernalia que le ponen es una abolición de la Torá. ¿Sí? Sigamos. Dice, ni entran ni dejan entrar. ¿Sí? Dice, Yeshua respondiendo comenzó a decirle, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. No dice que pocos, muchos en mi nombre. ¿Diciendo qué? Diciendo yo soy, ¿qué cosa? El Mashiach. Yo soy el Cristo. Y engañarán, no a pocos, dice, engañarán a muchos. Dice aquí, Yeshua respondiendo comenzó a decirle, mirad que nadie os engañe. ¿Sí? Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres, ¿sí? Y alborotos. Principios de dolores son estos. No dice que son los dolores, que son los principios de dolor. Lo que hemos vivido ahorita con esta cuarentena es, pues, ni siquiera creo que sea un principio de dolor. No lo creo. No. Creo que esto, comparado a la Segunda Guerra Mundial, pues es un paseo. Lo que hicieron fue confinarnos, pues, medianamente a resguardarnos, pero esto con el holocausto judío, pues, no tiene nada que ver. O sea, todavía estamos muy lejos de eso. ¿Sí? Vamos hacia allá, lentamente, ¿sí? Pero sin embargo Yeshua nos dice, ¿qué cosa? Que no nos conturbemos, que no nos, como que estamos en un plan de angustia. Miren, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Adón, somos del Señor. Nada nos podrá separar del amor del Creador. Ni lo futuro, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo arriba, nada nos podrá separar del amor del Creador. Así que tenemos que depositar nuestra confianza en Él. Sí, pues que hay una lucha económica ahorita, que hay mil cosas, pero nosotros sabemos en quién hemos confiado, ¿vale? Todos estamos pasando por momentos que son complicados. Sabemos quién es nuestro Dios, sabemos quién es nuestro Creador, ¿vale? Porque se levantará, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán. Y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Acordémonos que lo que está haciendo aquí Yeshua no es una cuestión secuencial. Yo creo que este pedazo se refiere más a los discípulos. Nos llevarán a concilios. No creo que sea, pues realmente creo que esto es más para los discípulos que para nosotros. Aunque obviamente pues no estamos exentos de ese acto. ¿Sí? Perdón un momento. Dice, mas cuando oigáis de guerra y rumores de guerras, no os turbéis porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio, la buena nueva, sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregarnos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino la presencia divina. Y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin,
este será salvo. Cuando dice que el que persevera hasta el fin será salvo, no quiere decir que mi salvación yo me la gano pues pasando, o no sé, como no dejándome matar, o como que yo voy a ser salvos por mis actos, por mi fuerza. Sí, no se trata. Además, nuestro Mashiach, blinda este mensaje. Dice, os engañarán. Y abajo, cuando lo veamos ahorita, va a hablar exclusivamente de los escogidos. Sigamos. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, se refiere sí o no al antimashia, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. No habrá. Y en mi concepto, en este momento, no estamos viviendo todo. Es decir, como dicen por ahí entre comillas, un bichito como el coronavirus nos puso a estas, pero realmente persecución espiritual nosotros no estamos viviendo. Si ustedes lo ven, no. O sea, no veo qué persecución estamos viviendo, menos en un país abierto como este Colombia cristiano, no. Yo diría, por ejemplo, en Corea del Norte, de pronto algo en la China, sino mucho. Países que de pronto son perseguidores. Bueno, en África hay tribus que también se agarran, los musulmanes, esas son unas fronteras invisibles que hay, como llamamos en Colombia, se agarran con los cristianos a muerte. Irlanda ya vivió ese paso, ¿sí? La parte norte y la parte sur, los cristianos con los ultracatólicos se agarran todavía ese momento en que no se quieren los tipos, pero la persecución no es de ese tipo, es una forma de sistema que se está dando hacia la creencia, hacia un tipo de creencia, sobre todo juntar, creo yo, ¿sí? Musulmanes y judíos, ¿sí? O sea, están haciendo una especie de embudo, donde lleguen estas dos doctrinas al centro, lentamente, todo lentamente, ¿cierto? Me preocupa, por ejemplo, los sistemas educativos que están alejando a los niños de su creencia, de un tipo de creencia en Dios, de alejarnos de la básica de un Padre Nuestro, etcétera. ¿Sí? Ahí creo que ha empezado muchos de los rigores modernos, que en la cultura moderna, en los estudios, no se pregona, por ejemplo, en nuestro país, el estudio de la Biblia. ¿Sí? Es un país católico, ¿sí? No sé por qué quitaron el estudio a lo menos de un Padre Nuestro, de un Creo en los colegios. Eso sí, mi mente no he podido captarlo, o mejor dicho, no me he puesto a indagar por qué razón. Pues traen muchos, ¿cierto? Acotaciones. Pero es nuestra obligación, como nosotros, educar a nuestros hijos. Persecuciones las vamos a tener, obviamente, ¿sí? Pero acordémonos que hay un centro que están buscando los judíos y musulmanes para sacar entre ellos un brollo pues bastante grande y generoso, porque sus economías pues son muy fuertes, ¿sí? Los chinos pues pregonan otro tipo de religión, pero en mi concepto no son pues el gran centro de la espiritualidad del mundo. No sé cuántos creyentes tengan los musulmanes, ayúdame hijo. ¿Cuántos creyentes hay entre musulmanes y cristianos? ¿Y cuántos budistas pueden haber? Islámicos, 2.000 millones. 2.000 millones islámicos y cristianos, católicos y protestantes, es lo mismo. Sí, se los cuentan unidos. Sí, Cristianos, 2.437 millones, contando todos los tipos de cristianismo que hay. O sea, estaremos oscilando más o menos los 5.000 millones, mal contados, ¿sí? 4.000 entre las dos ramas. Sí, y 4.400. ¿Budistas cuántos? Hinduistas, 1.140. Sí. Ateos, 1.200 millones. Listo. Eso quiere decir que entre el cristianismo, entre solo cristianismo y musulmanes, estarán juntando casi 4.000 millones. A eso le sumamos el judaísmo, que es la base de estas dos religiones. Budismo, 1.000 millones. Listo. Y el judaísmo, pues, es mucho más. Judaísmo entre 14 y 18 millones. Es muy corto. Pero este es el clon, ¿sí? Porque el judaísmo es la base precisamente de los dos tipos de creencias, tanto de los musulmanes como de los cristianos. Es decir, los musulmanes tienen textos que son base de la doctrina judía, y los cristianos pues también tienen textos que son de la parte judía, ¿vale?
Entonces ahí creo que está el gran centro de la creencia y el gran centro que puede traer una fuerza espiritual a nivel mundial. El budismo no creo que juegue un papel importante, aunque pues sabemos que la parte oriental tiene mucha incidencia en la mística en los dos renglones, tanto en el cristianismo como en el judaísmo como en el islam. Bueno, sigamos entonces. Dice que miren que nadie nos engañe. Mira que dice que nunca tribulación se escuchó en esa parte, ¿sí? En esa época. ¿A quiénes? Sobre todo a los que creemos en Yeshua HaMashiach. Sí, los que tenemos un buen concepto, mano, los que no nos vamos a asimilar, los que estamos saliendo al contrario, los que estamos saliendo de los sistemas que como loco van hacia allá, hacia un solo sistema de creencia, ¿sí? Nosotros vamos en contra vía de ese tipo de enseñanzas, ¿vale? Dice, hasta el tiempo 20, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Sobra decirlo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, pues los días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Mashiach, o mirad, ahí está, ¿qué dice? No le creáis. Dice, mas hay de vosotros, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, orad, pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Repito, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Cuando dice salvo, no dice salvación eterna, ¿vale, hermanitos? No, están en el salvo de vidas. O sea, hubieran muerto todos, pero gracias a sus escogidos, pues no murieron todos. Entonces dice, porque se levantarán falsos mesías, ¿sí? Y falsos profetas. Uy, eso sí que hay, hermano. Y falsos profetas, y harán señales y prodigios. Dice, entonces si algunos dijeren, mirad hasta aquí Cristo, mirad allí, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuere posible, ¿a quién? Aún a los escogidos. Cuando el Eterno usted le sacó ese engaño, ¿qué entendió usted? Que usted era un escogido. Cuando el Eterno me mostró en 7 minutos que yo había hecho 20 años un desastre, ¿qué me di cuenta? Soy un escogido. O si no, no me hubiera sacado el engaño. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho todo antes, ¿cierto? Continúo. Hermanos, sobre señales antes del fin, profecías de Daniel 7:9, quién es el anticristo, sí, Apocalipsis 21:22, Apocalipsis 12, Apocalipsis 11, el 2, todo eso que trae señales del antimesías, de que la corte celestial, todo eso. Yo les voy a recomendar algo, porque tengo respeto por las personas, ¿sí? Hay una serie de charlas que se llama La Doctrina del Juicio Eterno. Por favor, véanla más profundamente, ¿vale? Porque vamos a llegar al mismo punto. Como tomamos el libro de revelaciones, la mayoría de las cosas se nos convierten casi que hipotéticas, hermano, ¿sí? Porque vuelvo y repito, ese libro está manoseado hasta donde no más. Pero en aquellos días, por eso digo que por favor miren los estudios del juicio eterno, que no maneja fechas, sino que maneja ciclos. Los profetas. Sí, maneja los profetas y que maneja sobre todo nuestras fiestas, nuestro Moabit, nuestra Moabit. Entonces nos enseña a ubicarnos mucho. Sí, sabemos que por todo lo más seguro es que vienen en Teruá, en las fiestas del otoño. ¿Sí? Que vengan a la fiesta de Teruá y que pasen 7 días y se van a abrir los libros en Yom Kippur. Y luego después vendrán unos meses, etcétera, y tendrá que casar con otra fecha por allá adelante cerca de Pesach, y las naciones vendrán a celebrar la fiesta de Sukkot, todo eso, ¿vale? En lo cual en este momento realmente no me gustaría meterme, ¿sí? Quiero hacer la lectura, y si usted quiere aprender más, sí, están en los videos, están en nuestra página. Sí, ¿sí? creo que están en YouTube, en Teruá Israel. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán removidas, conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes, con gran poder
y gloria, que además estábamos viendo la semana antepasada, creo, ese título, ¿no? El Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, porque realmente es el texto, ¿sí? Salmo 8, que tendría que ver en contraposición con el Salmo 144 y con Job 6. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles, su malak, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Eso es una profecía, ¿cierto? Donde dice que los ángeles traerán de los diferentes rincones de la tierra a sus escogidos. ¿Para cuándo? Pues obviamente cuando Él venga. Creemos en Yom Teruah. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. ¿Solamente a quién? A sus escogidos, a sus elegidos. Eso es algo que nosotros manejamos diferente. Creo que el 95% de los grupos, por ejemplo, cuando usted está nuevo y nos está escuchando esta charla, por favor, escuche charlas anteriores de nosotros sobre salvación y lo que es la elección, que no tiene que ver con predestinación. ¿Sí? Yo a ese señor ni lo conocí. ¿Cómo se llama? Calvino. Calvino no, yo lo leí mucho, ¿sí? Calvino también tenía tratados, juntamente con Lutero, ¿vale? Pero de ahí a que nosotros pregonamos la predestinación, no, nosotros pregonamos la elección. Elección. Mi pueblo eres tú. Punto. Eso se llama elección. No hay mucho que agregar al tema. Tú eres mi pueblo. Dice, y no por ser grandiosa y por ser muy adelantada, sino por ser ¿qué? Pequeña. Te escogí, oh Israel, ¿vale? Te escogí. Israel nunca escogió a su Dios. Abraham tampoco. ¿Sí? Abraham lo escogieron desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice sus escogidos. Eso es un tema que tratamos nosotros aparte. Espero que estudien y sigan estudiando los videos. Sigo. Y entonces enviaré a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, sus escogidos, no los predestinados, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Acá hay una mala redacción. ¿Sí? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quiero que veamos en la pechita algo. Marcos 13:20 en la pechita o en la nueva versión internacional. En aquellos días mirarán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, leo el 26, con gran poder y gloria. Y entonces mandarán, estoy leyendo la pechita. Y entonces mandará a sus ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprendan la ilustración. Cuando se ponen tiernas sus ramas y le brotan las hojas, saben que el verano se acerca. De la misma manera también ustedes, cuando vean acontecer estas cosas, entiendan que está cerca de la puerta. En verdad les digo que esta raza, dice aquí la pechita de la mano, que esta raza no dejará de ser hasta que acontezcan todas estas cosas. Leí la pechita, ¿vale? Alguien que por favor coloque la versión española. Aquí dice raza, aquí no dice generación, raza. Por lo tanto ya... ¿Qué texto es? Marcos 13:30. ¿Ustedes se acuerdan que hay un texto que dice que hasta que entre la plenitud de los gentiles? ¿Lo pego ahí? ¿La palabra genetai? Genetai. Que tiene que ver con genética. Hasta que entre la plenitud de los gentiles. Porque la elección. O sea, llega a un punto, el punto de partida de genética, del pacto, ¿cierto? Es en Abraham. ¿Sí? En Abraham te será llamada descendencia. ¿Sí? En tu simiente, no se está hablando de muchas simientes, sino en la simiente de Abraham, o sea, en la esperma, en la genética. Es decir, quiero hacerlo lo más mentalmente viable, hasta que entre el último de la genética, pues es decir, hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Sí? Es decir, hay una genética esparcida por el mundo, que tienen obviamente el soplo escogido, el soplo del elegido. Entonces, puede estar en Mesopotamia, puede estar en la Conchinchina, hasta ahí llega ese gen. ¿Sí? Hasta ahí llega ese gen, no solamente que cumple, que proviene de Abraham,
y Sara, nuestra matriarca, sino que además hasta ese punto llegó la elección. No, de ahí para adelante no hay más elegidos ni hay más escogidos. Este texto tendría que ir realmente más. Voy a buscar la plenitud de los gentiles. Espera que sí, yo que juego con esto. Bueno, Plenitud de los alguien que me gentiles. ayude por Vamos. favor con la plenitud hasta que entre la totalidad de los gentiles. Alguien que busque con ese texto. Es el texto Romanos 11:25. Listo. Hasta que no pase esta generación, esta genética, man. Porque ¿sabe por qué? Porque en el milenio van a haber también salvos. ¿Entienden? Acordémonos que al último de los tiempos se van a abrir los libros. Y los libros van a mostrar ¿qué? Sus obras. Pero los que mueran en el milenio, ¿cómo van a ser salvos? En el milenio entran naciones, acuérdense, vivos, de estos, de carne y hueso. Entran vivos al milenio. ¿Por qué? Porque no, los sobrevivientes de entre las naciones. Los sobrevivientes entre las naciones entran al milenio. Entonces, si usted entra, por ejemplo, de 60 a 65 años, pues lo más seguro es que usted dure en el milenio pues 15 o 20 años, 85, ¿sí? Hasta lo que nos permite este cuerpo, que, bueno, salvo contadas excepciones, hay gente que dura mayor de 80, 85. Bueno, va gente que en el milenio entran. Hay otros que en el milenio van a entrar de 5 años, hay otros que van a entrar de 20 años. Ellos son los que se van a casar, no es que nosotros, transformados en este cuerpo, ¿sí? Nos vayamos a casar con ellos, como dice por ahí alguna doctrina, así la entiendo yo, tal vez esté equivocado, pero dice que nosotros también podremos dar a luz, que nos podremos casar con este nuevo cuerpo. No, jamás de los jamases, que seremos como los ángeles, que no nos daremos en casamiento. Entonces los nacidos en ese año, dice que el pecador morirá, que el niño morirá de cuánto, de 100 años, creo que dice. Palabra en griego, amar, genea, generación relacionada por genética o familia. Ahora, hasta que no pase esta generación, esta genética, porque les quiero plantear un tema y lo voy a dejar como pregunta, porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado, ver más, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, porque dentro de los gentiles hay genética. ¿De quién? De Abraham y de Sara. Y escogidos. Acordémonos que Esaú también tiene genética de Abraham y Sara, pero no son escogidos. Por eso, precisamente de eso se trata. Jacob amé, a Esaú aborrecí. Al milenio van a entrar ¿qué cosa? Gente de carne y hueso, ¿vale? A vivir en el milenio. A vivir en el milenio. Unos entrarán de 5 años, de 10, de 15, de 30, 50, 60, yo qué sé, de diversos años. Se casarán entre ellos, tendrán hijos. Por eso dice que en el milenio, ¿de cuántos años va a morir el niño? ¿El pecador de cuántos años morirá? De 100. De 100. ¿Sí? Si alarga. Entonces, Romanos 95, hermanos, para que no sean sabios en su propia quiero que... ¿sí? Marcos 3, de cierto os digo que ninguno pasarán este linaje, esta esperma. Ese está mejor. Esta esperma. ¿Sí? Que no se trata tanto de la... Bueno, alguna vez escuché que eran los últimos 70 años, la última generación tiene que durar 70 años. No, se trata de esperma, de genética. Esa genética llega hasta ahí. La genética de Abraham, ¿cierto? Y Sara, escogido. Los que entran al milenio, les voy a hacer una pregunta, muchachos, que esto es una pregunta, creo que bastante, no bastante torcedora, no, pero bastante interesante para que la miremos entre todos. Los que entran al milenio de las naciones no fueron escogidos, ¿cierto? Nosotros fuimos escogidos, perdónenme que me metan eso. De muchas congregaciones van a ser escogidos, de muchos grupos que estudian van a ser escogidos. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Seremos llevados por los ángeles, ¿a dónde? A Israel, porque pues vamos a hacer ¿qué? Una nación. Pues una nación necesita un territorio. Entonces, si yo voy a hacer otra vez una nación, pues tengo que ser llevado ¿a dónde? A Israel. Puntualmente, Jerusalén. Ese va a ser el centro de acción. Porque el centro de acción del Mashiach, ¿dónde va a ser? Jerusalén. ¿A quién van a colocar como rey? A David, ¿cierto? Como rey en Israel. Pero habrá un rey sobre todas las naciones, ¿vale? Nosotros estaremos ahí. Yo les pregunto, muchachos, en esos 5 minutos, para todos, los que entran en el milenio, si dice que esto era de genética, ¿de qué genética entonces son? Los que entran al milenio pero que no fueron elegidos, que no fueron escogidos, que no fueron transformados. Esa es una. Pues de todas las genéticas, ¿no?
Ah, sí, que lo está raro. Si no, ¿por qué rana? Si yo entro al milenio y yo no fui, yo podría decir, venga hermano, ¿y por qué al señor Nelson lo escogieron? Digo, no, porque él es de Abraham y Sara, genética, y además fue elegido de antes de la fundación del mundo. Y usted, no, usted es de Dinamarca, usted es de Portugal, de Honduras, yo qué sé, usted fue escogido, ahora está entre las naciones, usted es sobreviviente entre las naciones. El hombre va a empezar a hacer ¿qué? ¿Cuál será el proceso de esa gente? ¿Cómo serán ellos salvos? Por el cumplimiento de la Torah. Alguien que me coloque, ¿cómo creen ustedes que van a ser salvos ellos? Es más, seamos un poco crueles, si usted y yo no fuimos elegidos, pero vamos a entrar al milenio, nosotros ¿cómo nos salvaremos? ¿Qué tendremos que hacer? Y si cumplimos una, que somos de Sara, somos por ejemplo lo mismo que Esaú, que tenemos genética de Sara y Abraham, pero que no fuimos elegidos. Pero tuvimos genética de Sara y Abraham, sí. ¿Hay naciones que no tienen genética de Sara y Abraham? ¿Hay personas en este mundo que no tienen genética de Sara y Abraham? Claro. Dice, de la genética de los otros grupos de las otras regiones del mundo. Espera, de la genética de los otros grupos de las otras regiones del mundo. Juan Pablo dice por obras. Por obras. ¿Qué más dice? Listo, Juan P., yo te entiendo desde las obras. Y estamos totalmente de acuerdo. Porque se dice que se abrirán los libros, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que se va a sopesar? Las obras. Y dice que devolverán los muertos grandes y pequeños. Esa es la escritura, ¿sí o no? Pero esa genética podría ser, bueno, le leo a Sofía, ¿sí o no? De la genética de los otros grupos, de las otras regiones del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que Israel, bueno, a veces escucho otro concepto. Otro, por favor, que dé otro concepto. Quedan 4 minutos. Los escogidos, los elegidos, por norma tenemos que tener sangre de Sara. Estoy hablando lo más Kennedy posible, ¿vale? Lo más del barrio. Los escogidos tenemos que tener gen de Sara y gen de Abraham. No hay nada que hacerle. Que estamos hablando, que sobre todo hablando de esto, hermanos, lo que quiero es que quede claro el texto que dice que esto se ha emulado por muchos años sobre este texto, y a ver si hoy le ponemos de pronto un poco más de vida. Buscad a Jehová a todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Hashem. Sofonías 2.3, interesante texto, ¿vale? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Entonces les repito a todos la mayoría de explicaciones que yo he escuchado. Esta genética. Entonces dice no, que cuánto la generación 70. Ese era el ciclo que más o menos se contaba para una generación, 70, ¿sí o no? Sí. 70. Entonces dice no, es que son los últimos 70 años. ¿Sí? Y yo les digo que no. ¿Por qué? No pasará esta genética. De cierto digo que no pasará esta genética hasta que todo esto acontezca. Es decir, la genética de quién? De Sara y Abraham, escogidos. ¿Sí? De ahí para adelante podrán entrar en el milenio muchas personas que no tienen genética de Sara y Abraham. ¿Me hago entender? ¿Sí? Que han podido estar por el lado de quién. También por ¿sí? Y que hayan extendido sus tentáculos del mundo para otras partes y que no tienen nada que ver con Sara y con Abraham. Es que de todas maneras, entiéndanme en esto y para terminar, muchachos. Yo soy escogido desde antes de la fundación del mundo, pero hay un sello. ¿Cuál? La genética de Sara y de Abraham. ¿Sí? Por eso dice, en tus simientes serán benditas las naciones. De Sara y Abraham es un sello de seguridad que nos han puesto a nosotros.
O sea que por mí tiene que por obligación estar Abraham y Sara corriendo en ADN, ¿sí? Pero Esaú también tenía genética, sí, pero no era escogido. Por eso dice que lo aborreció. Ese es un sello de los escogidos. Yo no puedo llegar y demostrar y decir que soy un escogido desde antes de la fundación del mundo, pero tengo genética, no sé, de Jafet, como el ejemplo que acabo de colocar. ¿Me está bien a entender? ¿Sí o no? No me hice entender. ¿Sí? ¿Me hice entender? Sí. ¿Sí? Para darle mucho más peso a esto, hermanos, que es por cuestión genética, no por cuestión de años. Que este texto, para los que han estudiado algo de escatología, ustedes saben que lo relacionan es con fechas y con edades, y no tiene nada que ver con eso. No es con fechas ni con edades, no es con 70 años, no, es cuestión de genes. Hasta ahí llegó el gen. El gen de Abraham y Sara llegó hasta ahí. Por eso dice, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Nosotros sabemos que los gentiles son la casa de Israel que está dispersa. Hasta que todos los genes, todos los que estamos marcados con Sara y Abraham, llegan a ese punto, ahí termina. O sea, no sabemos cuánto. Tampoco sé pues en Indonesia cuántos hay, en Corea del Norte cuántos Sara y Abraham y escogidos hay. No, yo eso no lo sé. O llegó hasta ese punto. Y ahí termina. Y no hay nada más que hacer. ¿Sí? ¿Vale? ¿Alguna pregunta al respecto? Si hay alguna pregunta, pues hágala. Y doy en 8, colóquela aquí, plantéela aquí, por favor. Es decir, dentro de los escogidos no puede haber gente que no tenga genética de Abraham y Sara. O sea, o hebrea, para que me hagan entender, porque Matusalén, recordemos que a nosotros se nos llama nación en Sara y Abraham. Pero nosotros fuimos una nación, los hebreos. Esto es, como les dije, esto de la generación era que para que entendiéramos y para que tuviéramos un debate sobre esta cuestión de la genética. ¿Vale? Acuérdense que en Sem, Cam y Jafet solamente fue por la línea de Sem que vino Abraham. Y Cam aparecieron en otros puntos. Ahí viene parte de la elección y parte de la motivación electora del creador. Bueno, espero que se planteen muchas preguntas en esto y las hagamos de hoy en 8. Quedamos ahí hasta que esta genética no haya pasado. Acuérdense, les dejo planteada para que ustedes hagan las preguntas y las dilucidamos de hoy en 8. ¿Vale?